por la torpeza que cometí distrayéndolos de sus múltiples ocupaciones. Pero no me acordaba que ustedes no creen en Cristo Jesús, menos en obedecer sus mandamientos, cuando estos no convienen a sus intereses. En la ley de Dios únicamente son 10 sus mandamientos, y en el séptimo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es tajante, conciso, claro y definitivo. No robarás. Ahí está escrito, son leyes escritas, están en Mateo, en Éxodos y Deuteronomio. Dadas las circunstancias en que vivimos actualmente, este mandamiento sigue teniendo tremenda importancia, no ha pasado de moda. En las Sagradas Escrituras nos ofrece varios casos fuertes y ejemplares del latrocinio, como el de Jezabel con la viña de Nabot, y el del rico que tomó la oveja del pobre para dar un banquete. ¿No sería Peña Nieto para estar dando banquetes y banquetes a todos los invitados que hace llegar? ¿No se comerá él las lágrimas y el sudor de los impuestos de los más pobres y necesitados? O como el del propio Judas Iscariote, que saqueaba la bolsa común de los apóstoles. ¿Acaso no será lo mismo con todos los gobernantes y autoridades, diputados y senadores, que tienen salarios estratosféricos? Claro que podríamos, en estos tiempos podríamos llamarle robo a la nación o desviación de los recursos económicos de la federación, como el caso que nos ocupa y en la política, y del cual no quiero ser cómplice, razón por la cual me atreví a denunciar todos los actos ilícitos celebrados en los procesos electorales, considerando que soy mexicano por nacimiento, que mi trabajo es predicar con el ejemplo. También soy altruista sin pensión y sin salario. Presido humildemente los derechos humanos. Atendemos integralmente todos los problemas sociales de nuestro país. Si así los políticos se preocuparan por atender los problemas del país, pues miren que en verdad sería otro nuestro país, pero en verdad nada más se acercan cuando necesitan el voto, hasta casi se arrodillan para que la gente los atienda y les tienda la mano. Pero nosotros no estamos esperando que nos paguen, estamos buscando justicia. Tenemos sed y hambre de justicia. Tratamos a nuestros semejantes como si sus problemas fueran nuestros, por temor a entregar o rendir malas cuentas. ¿Nos preocupa el mundo sucio que vamos a heredar a las próximas generaciones? Admito que soy responsable por dejar que el tiempo, para que éste cobrara de manera criminal e inhumana mi silencio. Pero aprendí en la Universidad de la Vida a no hacer caso omiso a mis derechos y obligaciones. Debo cumplir bien y de buena manera con los mandatos divinos y terrenales. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mi intención es poner en práctica los dones que Dios me dio. Yo tengo temor de Dios. Por eso rechazo rotundamente la mentira, avaricia, codicia, orgullo, sobriedad, arbitrariedades, abusos, robos, cinismos, desacato a las leyes, injusticias, pretextos, envidias, odios, rencores, resentimientos. Si quiero predicar, debe de ser con el ejemplo. México necesita para engrandecer su dicha y aumentar su grandeza de hombres ejemplares, respetuosos, honestos, responsables, trabajadores, inteligentes y sabios, ahorradores, no derrochadores, libres en pensamiento, en palabras y actos. También como guía espiritual, agradezco a Dios Todopoderoso me perdone la imprudencia que haya cometido por haber perturbado la paz en sus trabajos. No es disculpa, acepto que también fui tentado y no acepté una invitación de 3 partidos políticos diferentes para contender en una diputación federal en San Luis Potosí. No me arrepiento, porque seguro estoy de que no hubiera soportado tanta mentira, simulaciones, imposiciones, etc. Dejo todo en sus manos para que se cumpla la bendita promesa que hizo nuestro Padre Celestial a toda su descendencia.
Él dice que disipará el orgullo y la soberbia, que trastornará los designios de los poderosos y destruirá sus tronos. Ejemplo, por si existe duda, ¿dónde quedó el orgullo de Saddam Hussein y su estatua? ¿Y dónde quedaron sus tronos? Y por si fuera poco, el orgullo de Estados Unidos, las Torres Gemelas, ¿dónde están? ¿Y dónde está económicamente ese país poderoso de Estados Unidos? ¿Y dónde está la estatua de Vicente Fox en Veracruz? ¿No la tiraron también? ¿Por qué razón Estados Unidos está en recesión? ¿Que elevará a los humildes y los llenará de todo lo que es bueno? ¿Y que los ricos los dejará sin cosa alguna? Si no pueden, no saben lo que sigue, o no quieren traer la prosperidad a México y al mundo, déjenme. Yo puedo y quiero guiarlos por el buen camino. Síganme. Espero, solo espero, que esta lucha en contra de la corriente no haya sido sin provecho. Es de sabios retractarse, como ustedes lo deciden, la paz o el desasosiego. Y ahorita, en el territorio nacional y mundial, no tenemos paz. Tenemos desasosiego en todos los lugares, porque creen que son poderosos y no son poderosos. Son servidores públicos, son nuestros empleados, pero se sienten que al llegar al poder son los dueños del dinero y los dueños del poder y los dueños de todo, como dice la canción, dueños de todo y dueños de nada. Amo la verdad, la libertad. Para ser político tendría que ser, en primer término, mentiroso, deshonesto, derrochador. Y el apóstol dice en Corintios que no debemos tratar con los deshonestos, avarientos, borrachos, maldicientes y los que viven en rapiña. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19 dice, a los que amo, los reprenderé, los castigo y los censuro. En Proverbios dice, en verdad tuve miedo, porque Yahvé Dios de los ejércitos dice, ay de aquel que levantara su casa en el abuso y pusiera sus pisos sobre la injusticia. Pido perdón por criticar su trabajo. Reconozco que yo no soy nadie para juzgarlos, pero es mi obligación cívica, moral y espiritual dar un grito de auxilio antes de que caigan al precipicio. México para todos, todos para México, unidos por México, por los derechos humanos de todos los mexicanos. Atentamente, su servidor, José Guadalupe Álvarez Martínez, presidente de los derechos humanos. ¿Y quién dice que no se puede? Aquí también le dimos a la Iniciativa México parte de nuestro trabajo, en donde decimos que fui escrutador en los comicios electorales en el 83. Los ciudadanos no votaron y pude presenciar que un grupo de aproximadamente 20 dirigentes del PRI tomaron todas las boletas y las tacharon y las metieron en las urnas electorales. Me destruyeron cívica, moral, estos actos ilícitos. Tengo 27 años de vigilar la simulación o fraudes electorales, los más trascendentes. Los antecedentes, claro, no voto y no me pueden obligar a ser cómplice de actos ilícitos, fraudulentos, que dañan a la nación. Aclaro, no voto y no me pueden obligar a ser cómplice de actos ilícitos, fraudulentos, que dañan a la nación, chantajes a empleados de dependencias públicas para votar, compra de votos. Son actos ilícitos. Acarreos, obligar a maestros a cooperar con 1 o 2 días de salario para los candidatos, tomar dinero de las arcas de la nación para guardarse la mayor parte y la otra derrocharla en las campañas políticas. Nadie puede ni debe tomar o desviar los recursos económicos de la Federación. Violar la Constitución es traición a los mandatos de la Ley Suprema de México. Los impuestos
de todos los mexicanos deben revertirse en obras y servicios al público, a la sociedad. Autoridades y gobernantes y ciudadanos estamos obligados, sin excusas ni pretextos, a respetar y obedecer la ley constitucional. Ejemplos: todos los mexicanos y parte del extranjero vivimos y supimos que el ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ganó las elecciones a Carlos Salinas de Gortari. Hubo actos ilícitos y vandálicos, pero el IFE aprobó todo y le dio el triunfo a Salinas de Gortari. Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León, sabemos, y no se nos olvida, que el día antes de las elecciones, a las 3 de la mañana, en la madrugada, estaban personal del IEM preparando el fraude electoral, haciendo taches, fabricando taches al por mayor. Al día siguiente se encontró un camión lleno de boletas ya cruzadas a favor del PRI en Tlalnepantla, Estado de México. Enrique Peña Nieto no es legal ni legítimo gobernador, es usurpador, solo votó el 32% del padrón electoral. Ni con chantajes a maestros y enfermeras, quitándole los días de salario cuando se manifestaron por la inconformidad, las mandó golpear a las enfermeras. Empleados de gobierno obligados a cooperar hasta con una semana de salario. A los policías los han obligado también a cooperar. Y bueno, pues imagínense nada más cómo estarán los ministerios públicos. ¿Por qué razón no corren a los ministerios públicos que no hacen un trabajo ejemplar, digno, ético y profesional? ¿Por qué no los corren? Pues porque son los que les sacarán el dinero. Es la corrupción que ellos mismos están aplicando y sobornando. Aplicando, porque no hay otra forma. Provocan el soborno para sacar dinero para elecciones, compra de votos, amenazas, urnas vacías. Ganó el abstencionismo ante la violación de la Constitución y la burla y la traición. Vicente Fox Quesada utilizó actos ilícitos, magistrados y ministerios, además ministros y demás cómplices como diputados, senadores, que también callaron y son traidores a la patria, merecen paredón. México se encuentra secuestrado por una delincuencia organizada de políticos y gobernantes. Felipe Calderón Hinojosa no es legal ni legítimo presidente de México. Existe un amparo 1243/06-PL en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pendiente y no lo pueden borrar. De nulidad de procesos electorales indignos, violación al artículo 21 de los derechos humanos, violación al artículo 21, violación al artículo 35 de la Ley Suprema de México, tratados internacionales o principios de derecho. Los actos ilícitos no producen ninguna acción, pero tampoco ningún derecho, como el asunto en comento. La misma doctora María de los Ángeles Fromón Rangel, ex titular de la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República para los delitos electorales, dice en los medios de comunicación que recibió FEPADE 1,683 denuncias hasta las 14:30 horas. Y en la tarde, ¿cuántas denuncias más? Y que detuvieron a 39 personas por delitos electorales, pero que salieron bajo fianza, comprobando y corroborando los hechos. Más el escándalo del IFE, honradamente Andrés Manuel López Obrador, sí le ganó a Calderón, pero todos con actos ilícitos. Si la fiscal no nulificó el proceso electoral, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respetar y hacer respetar y resolver fiel y patrióticamente el amparo 1243-PL. Solo buscan pretextos
para evadir una responsabilidad. Otro, el Consejo de Judicatura Federal también se niega. Hay otra autoridad mayor. Nuestros diputados y senadores deben legislar una ley o decreto de responsabilidad para los funcionarios, artículo 109, artículo 113 constitucional, pero también se niega hasta el derecho de petición. Andrés Manuel López Obrador dijo al diablo con las instituciones, pero no pudo demostrar lo dicho. Yo sí puedo comprobar que ellos mismos violan las leyes, son traidores a la patria y merecen paredón. ¿En quién vamos a confiar? Calderón está obsesionado en destruir nuestra nación para reconstruir, para construir la democracia. Primero hay que respetar los mandatos de la Ley Suprema de México, la Proclamación Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales de Viena, que el Senado de la República convirtió en ley suprema o principios de derecho. El error, el dolo, la mala fe, premeditación, alevosía y ventaja son actos ilícitos, penados y sancionados por la ley, razón por la cual es responsabilidad de quienes saben o conocen de la ley, el IFE, TRIFE, IEM, Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diputados y senadores, legislar y emitir una ley o decreto de responsabilidades para quienes enajenan, obstruyen la Ley Suprema de México o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, igualdad o recibir dinero de las arcas de la nación es un acto ilícito o robo a la nación. Es un dinero que no nos costó trabajo ni esfuerzo obtenerlo, menos para tirarlo a la basura en las campañas. El que quiera azul celeste que le cueste. Para que quede claro, es producto de la recaudación fiscal de impuestos de todos los ciudadanos mexicanos o extranjeros. En estos deben revertirse en servicios a la sociedad, no para sobornar a los pobres e inocentes, para que comprar su voto. Rectifico. Compran su voto, no su voluntad. Abusan de la pobreza, es un acto ilícito. Queda claro que no necesita México IEM, IFE, TRIFE, FEPADE ni Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Gracias por la atención. Que Dios los bendiga por sus buenas intenciones. Y nuevamente aquí caminamos para mostrar al pueblo de México que nuestra patria es primero, que sí podemos caminar, que queremos y debemos caminar de acuerdo con la ley. Gracias a Dios. También quisiéramos que la Comisión de Derechos Humanos, que también, ya que cumplieron sus 20 años, pues quisiéramos felicitarlos, pero sin regaños, al servicio a la nación. No regañan a nadie, están comprometidos con el poder quimérico. Ese poder que es ilegal, que no sirve para nada. Y de esta manera le decimos, bueno, los que suscribimos, claro, su servidor José Guadalupe Álvarez Martínez y José Ortiz Quiroz, presidente nacional y delegado del Estado de Guerrero de los Derechos Humanos, del Frente Nacional de Apoyo Ciudadano AC, quienes somos altruistas, sin pensión y sin salario, al servicio de la humanidad, predicamos con el ejemplo, por la verdad, la razón y la justicia. Nuestro deseo es festejar en grande. Esperamos de ustedes su comprensión y apoyo.